Empezamos formalmente lo que son las sesiones de panel con las diferentes ponencias que vamos a tratar en la tarde de hoy. Van a ser 3 ponencias. La primera, el programa de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, cuyo ponente es el profesor doctor Francisco Javier Oliver Villarroya. La segunda es la denominada Nuevo Modelo Conceptual de Transferencia de Conocimiento, Nuevo Sexenio de Transferencia, a cargo del profesor doctor Salustiano Mato de la Iglesia, catedrático de la Universidad de Vigo. Y la última, pues es una ponencia que voy a impartir yo, que va a tratar sobre el doctorado industrial como proyecto de investigación industrial. Bueno, sin más dilación, quiero pasar a hacer una pequeña presentación de nuestro primer ponente, el profesor doctor Francisco Javier Oliver Villarroya. Es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Su investigación está centrada en los lenguajes de programación y la ingeniería del software, y en particular en la modelización de la concurrencia y los sistemas distribuidos, haciendo uso de las redes de Petri y las álgebras de procesos, y en métodos formales como la depuración y la fragmentación de programas. Desde mayo de 2015 ha sido director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia, donde una línea de trabajo importante de los últimos tiempos ha girado alrededor de la investigación, de la innovación en la docencia universitaria. Pero bueno, independientemente de la prolija investigación del profesor Francisco Javier, él fundamentalmente está aquí hoy porque ocupa un cargo muy importante que nos va a permitir pues, tener una visión muy completa, muy amplia de lo que significa la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, porque el profesor Francisco Javier Oliver es el director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. Entonces, sin más dilación, le voy a pasar el control a el profesor Javier Oliver. No sé si lo tienes ya. ¿Lo tienes? No puedo Tienes que ponerlo como compartir presentador, José Manuel. Tienes que ponerlo como presentador. A ver. A ver, estoy tratando de pasarte el testigo, pero Sí. no sé si te llega. No, de momento no. A ver. Si quieres, ponme a mí si quieres como organizador de nuevo, José Manuel, y se lo paso yo. Tienes que ponerte encima de mi nombre y con el botón derecho poner como organizador. A ver, Javier, ¿estás? A ver. Ya estás ahora, Javier. Vale, ahora ya puedo, sí. Es que va un poco lento, se queda como pillado, perdón. Por favor, Javier, una cosa antes de comenzar. Sí, dime. Este comentario va dirigido a todas las personas que están asistiendo a la reunión con objeto de organizar, digamos, la parte más importante, que yo creo que es la que más nos interesa a todos, que es el turno de preguntas. Por favor, dirigiros al chat dirigido a todo el mundo, a todos los asistentes, e ir escribiendo vuestras preguntas. A la hora de escribir vuestras preguntas, por favor, decid vuestro nombre y vuestra afiliación con objeto de teneros identificados. No sé, fulanito de tal, que trabaja como en tal empresa, o estudiante, o en fin, la afiliación que tenga cada uno. Las preguntas se pueden ir haciendo de forma inmediata, no hace falta esperar a que termine la presentación. Luego ya, en mi caso como moderador, pues iré preguntándole por orden de las preguntas que se hayan recibido a nuestro ponente. Bueno, sin más dilación te doy la palabra, Francisco Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias por tu presentación y también quiero comenzar agradeciendo a Óscar Bonastre como presidente de IECUBO y a su equipo pues la invitación a poder compartir con vosotros esta tarde. Para mí es un placer estar con vosotros. Espero que la información que os voy a presentar os sea de utilidad. Es cierto que cuando empecé a preparar esta ponencia, pues era difícil un poco encajarla dependiendo del perfil de la gente que me fuera a escuchar.
yo confío en que haya mucha gente joven escuchándonos y que haya mucha gente que tenga aún por delante un recorrido en la universidad para que le resulte más útil lo que yo os voy a contar. Sí me gustaría destacar antes de comenzar que recuerdo con mucho cariño mi participación como proctor en los últimos años en las jornadas de eXtreme en mi escuela, porque mi escuela es la Escuela de Telecomunicación en la Politécnica de Valencia y la experiencia de eXtreme siempre ha sido muy, muy interesante para mí. Bueno, voy a comenzar la presentación y lo primero que quiero hacer es contaros un poco cómo la he estructurado. El título es el Programa de Acreditación Nacional para el Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios y finalmente decidí que valía la pena hacer una organización de la presentación desde el concepto de calidad, ya que estoy como representante de una agencia de calidad, pues lo que voy a hacer es inicialmente comenzar desde el principio de los tiempos. Vamos a ver que la incorporación del concepto de calidad en la educación superior fue la que llevó a la creación de diferentes agencias de calidad. El Espacio Europeo de Educación Superior también llevó a la necesidad de crear una asociación de agencias en Europa, ENQUA, y, por supuesto, alrededor de todo esto existe el estándar sobre criterios de calidad, los ESG, que también voy a describir brevemente. A partir de ahí veremos las acciones que las diferentes agencias de calidad abordamos y acabaré llegando al punto clave de mi presentación, que es la organización o la evolución del profesorado en el recorrido en la Universidad Española. Acabaré mi presentación mostrando parte del borrador del Estatuto del PDI. Soy consciente que es un borrador, que está en su versión tercera, que puede ocurrir que finalmente lo que yo os muestre hoy no sea el resultado final, pero en cualquier caso yo creo que puede servirnos como reflexión para lo que en principio va a ser la evolución de la plantilla y de los procesos de selección en la universidad. Antes de meterme, sí quisiera también destacar dentro de las agencias de calidad cuáles son las principales acciones de ahora en adelante. Quisiera resaltar que los sistemas de acreditación de la calidad están evolucionando hacia las acreditaciones institucionales. Ya no son una novedad, pero cada vez más se está apostando por esa forma de alguna manera simplificar el procedimiento. En estos momentos se está trabajando en la regulación de la docencia híbrida. Se están dando pasos importantes en el desarrollo de los consorcios de las universidades europeas y estamos trabajando mucho también en la simplificación de los procedimientos. Está claro que algunos de estos temas han venido de alguna manera provocados por la pandemia, por la COVID en las diferentes actividades. Las agencias en los últimos meses hemos intentado acompañar a las universidades y a las consellerías correspondientes para facilitar y para apoyar el proceso de adaptación que todos hemos ido abordando. Antes de mostrar el índice de mi presentación, aquí tenéis las referencias principales que he utilizado. He apostado por utilizar la documentación oficial sobre el tema de la acreditación del profesorado y por eso vais a ver con detalle que utilizo la LOU como normativa asociada a la estructura de plantilla. Vamos a ver también, voy a utilizar también el BOE del 2007 que regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y, como os decía, voy a citar también el borrador del anteproyecto de ley que modificará la Ley Orgánica de Universidades.
Por supuesto, también he hecho uso de información pública que aparece en las páginas web de las agencias de calidad española. Voy a comenzar la presentación y este es el índice. Vamos a, como os decía, posicionarnos desde el punto de vista del proceso de Bolonia y eso nos llevará a justificar la existencia de las agencias de calidad. Y dentro de las agencias de calidad vamos a ver que una actividad relevante de las agencias tiene que ver con la certificación de los distintos cuerpos docentes universitarios. El punto 4 es en el que voy a utilizar para mostrar ese anteproyecto. Bien, tenemos que mirar muy atrás, tenemos que irnos hacia finales del siglo XX, cuando en el 1998 los ministros de Educación de solamente 4 países europeos, de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, firmaron una declaración inicial en la que se hablaba del desarrollo de un espacio europeo de educación superior. Ese primer paso dio lugar al año siguiente a una nueva conferencia que tuvo como resultado, fue conocida como la Declaración de Bolonia, y ya en ese momento esa declaración fue suscrita por 29 estados europeos. Este fue el origen de lo que conocemos o de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Yo creo que es importante destacar que había 2 objetivos estratégicos en sus orígenes: el incremento del empleo y la intención de que el sistema europeo fuera un polo de atracción para estudiantes de otras partes del mundo. Y además todo esto giraba alrededor de ciertos principios, entre los cuales el primero de ellos era la calidad. Eso significa que el Espacio Europeo de Educación Superior podemos asumir que es el que introdujo el concepto de la calidad como un criterio relevante para garantizar la mejora continua en el desarrollo de esa educación. La incorporación de la calidad, para poder dar soporte a todas las acciones que implica, fue el origen de la puesta en marcha de las distintas agencias de calidad en la educación superior, y entre ellas está la BAP, que yo dirijo desde hace ya un año. En el Estado español sabéis que existen 11 agencias. Alguna pincelada sobre la BAP. La BAP se creó en el 2006 y se configuró como una entidad de derecho público sometida al derecho privado. La BAP está en estos momentos integrada en la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, y su misión estratégica es estimular la excelencia de los sistemas valencianos de educación superior para mejorar a la sociedad a la que sirve a través de distintas acciones: la evaluación, la certificación, la acreditación y la prospectiva, y el objetivo es la mejora continua y la adaptación al espacio europeo de educación superior. Si vemos con detalle lo que aparece en la normativa correspondiente, las tareas asignadas a la BAP están la acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y el profesorado, la evaluación de programas tecnológicos y la prospectiva y análisis de nuevas demandas tecnológicas. Esta forma en la que se constituyó la agencia valenciana fue similar a lo que ocurrió en el resto del Estado español. En esta transparencia vemos el listado de las diferentes agencias que existen en España. Sabemos que existe una agencia nacional, que es la agencia que está más ligada al Ministerio de Universidades, es la NECA, pero luego fueron surgiendo prácticamente en el mismo tiempo, yo diría que en un intervalo de unos 5 años, a principios del 2000, fueron surgiendo las distintas agencias regionales, cada una de ellas con una independencia mostrada, pero todas ellas compartimos actividades, y de hecho existe una asociación de las agencias que se llama REACU y que es el punto de compartir las distintas acciones que llevamos a cabo. Como os estaba diciendo,
la creación del Espacio Europeo de Educación Superior fue el origen de la creación de las distintas agencias. En el mismo tiempo, al principio del 2000, se estableció una red europea para asegurar la calidad de la educación superior a lo largo de toda Europa, y a partir del 2004 se conformó como la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, ENQA. La misión de ENQA es la de garantizar la mejora de la calidad y actuar como una fuerza impulsora con respecto al desarrollo de la calidad en todos los países del proceso de Bolonia. Participar o ser miembro de ENQA es un criterio que garantiza la calidad de la agencia correspondiente. Eso significa que ENQA supervisa las acciones que realizan las diferentes agencias. Esas revisiones con respecto a la calidad tienen que ver con el estándar de los ESG, que tienen una última versión que es del 2015 y que ahora luego vamos a ver brevemente. En estos momentos casi todas las agencias españolas forman parte de ENQA. Desgraciadamente la agencia que yo dirijo aún no estamos en ENQA, pero estamos realizando los pasos apropiados para conseguir esa certificación durante el año 2021. ¿En qué consiste esos estándares para garantizar la calidad en el espacio europeo de educación superior? Pues ese estándar europeo está distribuido en 3 bloques. Uno de ellos que define los estándares para garantizar la calidad interna de una institución. Hay una segunda parte que son los estándares para garantizar la calidad externa, es decir, las acciones de supervisión para garantizar que esa calidad interna es correcta. Y hay una tercera parte de los ESG que son los estándares para las agencias de garantía de calidad. Esas agencias son las que tienen la potestad de supervisar la calidad externa que representa la parte 2. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. La primera parte, los estándares para garantizar la calidad interna, se basan en distintos apartados. El primero es una política de aseguramiento de la calidad. Las entidades, en este caso las instituciones superiores, deben contar con una política de aseguramiento de la calidad. Esa política tiene que ser pública y debe participar de la gestión estratégica de la misma. Por otro lado, para el diseño y aprobación de programas, debe garantizarse que ese diseño cumpla los objetivos establecidos y incluyendo los resultados de aprendizaje previstos. Esta cualificación debe aparecer en un nivel correcto del Marco Nacional de Calificaciones y en consecuencia formará parte del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, con respecto a la docencia, las instituciones deben garantizar que los estudiantes van a asumir un papel activo en el proceso de aprendizaje, lo que conocemos como el aprendizaje centrado en el estudiante. Y eso es uno de los puntos claves de los ESG. Con respecto a la admisión, progresión, reconocimiento y certificación del estudiante, deben existir protocolos sistemáticos que garantizan y que cubran todas las fases del ciclo de vida que pasa un estudiante en la universidad. Por otro lado, y no menos relevante, las instituciones deben garantizarse o deben asegurarse la competencia de sus profesores y para ello se tienen que aplicar procesos justos de contratación y desarrollo del personal. Por otro lado, también se supervisa que la institución disponga de una financiación adecuada, de tal manera que esa financiación adecuada garantice que los recursos de aprendizaje a los estudiantes sean apropiados y que además estén accesibles.
debe existir una gestión de la información que facilite el análisis de todo lo que la universidad gestiona y además, y no menos relevante tampoco, toda esa información debe aparecer de manera clara, precisa, objetiva, actualizada y debe tener fácil acceso. Por último, dos últimos puntos relacionados con la calidad interna. Debe haber un seguimiento continuo y una revisión periódica de todos los programas y además esa garantía de que todos estos apartados de la calidad interna funcionan correctamente tiene que venir por el hecho de que la institución debe someterse a un control de calidad externo de acuerdo con los ESG. De esa manera, estos son los criterios ligados a la calidad interna. Con respecto a la calidad externa, fijaos que el primero de los apartados aborda que la calidad interna debe ser eficaz y eso es uno de los criterios a supervisar. Por otro lado, el aseguramiento externo de la calidad debe tener unos protocolos claramente definidos para que se cubran los objetivos establecidos en él y además las partes interesadas que son afectadas por ese proceso deben participar tanto en su diseño como en su mejora continua. Con respecto a los procesos de implementación, los sistemas de garantía de la calidad externa pasan por distintas fases y entre ellas, pues habitualmente se incluye una primera fase de autoevaluación, una evaluación externa que normalmente incluye una visita, un informe resultante de esa evaluación externa y luego un seguimiento permanente, más que constante, es un seguimiento encajado en el tiempo. Los expertos que participan de este proceso de revisión deben ser grupos de expertos con revisión por pares que deben incluir obligatoriamente a estudiantes y con respecto a los criterios para los resultados, estos resultados deben basarse, como ya hemos comentado antes, en criterios que aparezcan publicados y que se apliquen de manera consistente, de tal manera que todo el protocolo, todo el proceso de revisión sea conocido y aceptado por todos los integrantes del sistema. Está claro que el resultado de esa revisión llevará como producto final un informe desarrollado por esos expertos. Esos informes tienen que estar visibles a la comunidad universitaria y, por último, se tiene que encajar también procesos de quejas y reclamaciones como parte del diseño de los procesos externos de garantía de calidad. Esa es la segunda parte del sistema y, por último, existe una parte tercera de los ESG que son los estándares para las agencias de garantía de calidad. Las agencias de calidad deben ser las responsables de la gestión de la calidad externa. Por tanto, esa gestión pasa por las manos de las agencias como la que yo dirijo. Para que el sistema se comporte de una manera independiente, las agencias deben tener una base legal establecida, deben estar reconocidas formalmente como agencias de calidad por las autoridades públicas competentes, pero además deben ser independientes y actuar de forma autónoma. Esto lleva a que finalmente las acciones o las actividades de las distintas agencias puedan tener algunas diferencias unas y otras debido a su independencia. En cualquier caso, es relevante que, además de todas las acciones que realizan las agencias, entre sus responsabilidades está el hecho de publicar regularmente informes que muestren los resultados y las conclusiones de cada una de las actividades ligadas a la revisión externa de las garantías de calidad. Es también relevante, y eso también en el proceso de acreditación de las agencias se supervisa, que las agencias dispongan de recursos adecuados y apropiados, tanto humanos como financieros, para poder llevar a cabo toda su labor.
Y por último, es importante destacar que de la misma manera que los distintos ingredientes del Espacio Europeo de Educación Superior tienen que sufrir procesos de revisión o de acreditación, también las agencias tenemos que pasar por ellos. Es imprescindible que las agencias se sometan a una revisión externa al menos una vez cada 5 años para garantizar que cumplen con los criterios de los ESGs. Una agencia acreditada formará parte del Registro Europeo de Garantía de Calidad para la Educación Superior, de ECAR. Ese registro se estableció en el 2008 y de esta manera se hace visible cuáles son las agencias y cuáles son las características de cada una de ellas. Bien, avancemos un poco más. Hemos visto la existencia de las agencias de calidad, hemos visto que todas ellas tienen que seguir unos protocolos que vienen de alguna manera determinados desde ENQA, y ahora vamos a descender a los programas de evaluación que realizan las agencias. En general, podríamos hablar de 3 grandes acciones ligadas a la evaluación, a la calidad. Aquellas acciones ligadas a los títulos, aquellas ligadas a la evaluación institucional y, por último, la evaluación del profesorado, que es en la que luego voy a incidir más. Con respecto a los títulos, existen diferentes programas en función de la fase en la que se encuentra un título. Existe un programa que tiene que ver con la manera en la que se debe proponer nuevos títulos oficiales, tanto de grado como de máster como de doctorado. El programa Verifica es el que evalúa las propuestas para garantizar que están en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior. Una vez un título está verificado y la comunidad correspondiente lo pone en marcha, hay un proceso de revisión que es el programa Acredita. El programa Acredita realiza una valoración para la renovación periódica de la acreditación de esos títulos oficiales. Y además hay un tercer programa, que es el programa Monitor, que permite que en la mitad del proceso se pueda realizar un seguimiento de tal manera que se pueda supervisar si hay algún indicador que no se está cumpliendo y que puede facilitar y ayudar que la acreditación posterior sea factible. Existe además en la NECA al menos un programa que permite obtener sellos de calidad internacionales. Un segundo bloque de evaluación es la evaluación institucional. La evaluación institucional tiene que ver con programas más allá de los diferentes títulos. En concreto, tenemos el programa Docentia, que lo que hace es ayudar a las universidades a desarrollar sistemas de evaluación de las actividades de su profesorado. Y existe otro programa, que es el programa Audit, que facilita el desarrollo del diseño de los sistemas de garantía internas de calidad. Y por último está el programa de acreditación institucional, que, como yo os anunciaba antes, pues es una de las acciones que yo creo que van a ser destacables en el inmediato futuro, ya que la intención es que cuando una institución consigue la acreditación institucional, el proceso de revisión, de acreditación de sus títulos se puede simplificar. Bien, avanzo porque si no creo que voy a consumir todo mi tiempo antes de llegar a la evaluación del profesorado. Con respecto a la evaluación del profesorado, vamos a ver los 2 primeros programas. El programa que evalúa los méritos para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado. Como ahora mismo vamos a ver, la normativa estatal traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar esa tarea. Y por otro lado está el programa Academia, que evalúa los méritos para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. En este caso, la normativa traslada a la Agencia Nacional como responsable para la gestión. Si nos vamos al documento de partida que describe la estructura de la universidad, la LOU, en su artículo 47, determina que el personal docente e investigador de las universidades públicas estará compuesto de funcionarios y de personal contratado.
Hablemos primero de los contratados. El personal contratado existe diferentes modalidades. En la entrada al sistema suele realizarse a través de un puesto de ayudante. Y yo diría que en estos momentos las universidades no están ofreciendo plazas de ayudante ya, porque el criterio básico sobre el que gira todo el desarrollo en la contratación es a partir de que el candidato consiga un doctorado. Y por eso ahora luego vamos a ver qué ocurre en la evolución de los distintos puestos, desde el profesor de ayudante doctor, profesor contratado doctor y también profesor asociado y visitante como otras modalidades de contratación laboral. La normativa establece que el personal contratado no podrá superar el 49% del total del personal docente de la universidad y el contratado laboral temporal no podrá superar el 40% de la plantilla docente. Ahora luego al final veréis que en el borrador del estatuto del PDI vamos a ver que alguna de esos porcentajes se ha reducido. Bien, veamos cuáles son las características de cada uno de estos puestos y la manera de conseguir una acreditación para poder ocupar esas plazas. Como os decía, los ayudantes son el punto de entrada. En principio son aquellos que han sido admitidos o están en condiciones de ser admitidos en estudios de doctorado. La finalidad de este puesto es completar su formación docente con una actividad docente de no más allá de 60 horas anuales. Es un puesto de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo y con un contrato entre 1 y 5 años. El siguiente paso es el ayudante ha leído su tesis y entonces ahora la plaza de ayudante doctor, en este caso sí que se le exige una evaluación previa de su actividad y como ahora luego veréis, esa evaluación de su actividad pasa por la solicitud correspondiente a alguna de las agencias de calidad del Estado español. Tal y como dice la LOU, se dice que será mérito preferente la estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, contrato temporal, dedicación a tiempo completo y un contrato entre 1 y 5 años. El siguiente paso, los contratados doctores. Los contratados doctores, igualmente que ocurre con los ayudantes doctores, precisan de una evaluación positiva, de una acreditación a través de una agencia en principio regional. En este caso, el tipo de puesto ya es de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo. Por otro lado, existe otra modalidad de puesto, el de los profesores asociados. Está claro que ahí es otro perfil diferenciado. En este caso se supone que son especialistas de reconocida competencia que acreditan su actividad profesional fuera del ámbito universitario. Están pensados para desarrollar tareas docentes. Es un contrato de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial y la duración del contrato es trimestral, semestral o anual, pudiéndose renovar por periodos de igual duración. Además, existen otro tipo de modalidad de contratación, los profesores visitantes y los profesores eméritos. Los profesores visitantes son profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y es un contrato temporal con una duración y tiempo parcial o completo dependiendo de cómo se negocie. Fijaos que solamente exige una acreditación externa en los puestos de ayudante doctor y contratado doctor. Por último, también existe la posibilidad, el puesto de profesor emérito, que son las universidades, de acuerdo con sus estatutos, quienes pueden seleccionar entre sus profesores jubilados aquellos que han prestado servicios destacados. Esta tabla está extraída de la información pública que las diferentes agencias muestran sobre los criterios que se aplican para la valoración de méritos en los puestos de profesor ayudante doctor y contratado doctor.
Luego hablaremos un poquito de los profesores de universidad privada. Sí me gustaría destacar que, como podéis apreciar, los porcentajes son diferentes. Eso quiere decir que está claro que es potestad de las comunidades autónomas y potestad, sobre todo, de las agencias en su independencia el determinar los criterios a aplicar. Aunque en algunos casos hay valores que parecen muy dispares, realmente si uno desciende a hacer una interpretación más al detalle, pues al final no es tan dispar. En principio, lo que ocurre en estos momentos es si un solicitante acude a la NECA para conseguir la acreditación de, por ejemplo, profesor ayudante doctor, esa acreditación, si es positiva, le habilita para poder ejercer en cualquier universidad española. En cambio, si un solicitante acude a una agencia regional, la acreditación se circunscribe al área de actividad que en principio es la región, la comunidad autónoma de la que la agencia forma parte. Bien, eso con respecto al personal laboral. Con respecto al personal funcionario, que es en la estructura que montaba la LOU, era en la última fase en el proceso de desarrollo de la actividad docente e investigadora en la universidad, están el profesorado universitario funcionario y para ellos existen dos cuerpos, el cuerpo de profesores titulares y el cuerpo de catedráticos. En este caso, como ya destacaba antes, la acreditación pasa a ser nacional. Eso exige una obtención previa de una acreditación nacional. Esa descripción de la valoración de los méritos está establecida a partir del gobierno, es el gobierno quien regula el procedimiento de acreditación. Una vez conseguido esa acreditación positiva, el aspirante podrá luego concursar al puesto correspondiente que saquen las diferentes universidades. Para las exigencias un poco entre profesor titular y profesor catedrático, a este nivel no es muy distinta, pero sí que voy ahora mismo a ver la información más actual que muestra ANECA con respecto a cuáles son los méritos que se consideran relevantes en cada una de los dos tipos de plazas. Como os decía, en esta transparencia simplemente lo que se indica es que una vez consigues la acreditación nacional, las universidades convocan concursos de acceso y para poder concursar hace falta estar previamente acreditado. Bien, si buscamos cuáles son los méritos evaluables, en la NECA se anuncian que los méritos evaluables están catalogados en 5 bloques. La actividad investigadora, está claro que en la actividad investigadora se tienen en consideración la calidad y difusión de los resultados de la actividad a nivel de publicaciones, la calidad de los proyectos, la movilidad y otros méritos. Con respecto a la actividad docente, pues se mide la dedicación docente, la calidad, la formación y algunos otros méritos. Con respecto a la formación académica, que tal y como se ve aquí reflejado, solo se considera para la acreditación de profesores titulares de universidad, en este caso se analiza la calidad de la formación predoctoral y doctoral del candidato y la calidad de la formación postdoctoral. Por otro lado, también se tienen en cuenta la transferencia de conocimiento y experiencia profesional en cuanto a patentes, en cuanto a la calidad y dedicación a actividades profesionales en empresa, contratos de transferencia, etcétera, etcétera. Y por último, hay un quinto bloque que tiene que ver con la experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica. Con esos 5 apartados, con esos 5 bloques, el comité correspondiente realiza una valoración y esa valoración da lugar a una calificación alfabética de la A a la E, que va desde excepcional hasta
circunstancial, especial, pasando por bueno, compensable e insuficiente. Aquí en estas dos tablas que os voy a mostrar, vemos en esta primera, para la acreditación para el cuerpo de catedráticos de universidad, que como ya he dicho, el bloque de formación académica no se considera. Aquí tenemos distintas alternativas que deberían dar como resultado una acreditación positiva dependiendo de cuál haya sido la valoración correspondiente en estos apartados, ¿vale? Y por otro lado, aquí vemos una tabla similar asociada para la acreditación para el cuerpo de profesores titulares de universidad. Bien, si descendemos incluso un poco más, existe un último documento puesto en la web el 15 de enero en el que se resaltan los méritos obligatorios para poder obtener una calificación A o B. Y estos méritos incluyen un número mínimo de contribuciones científicas y se indica también que cada una de las comisiones que están constituidas por ramas, pues cada comisión propondrá un número mínimo dependiendo cada una de ellas. Y por otro lado, también dentro de los méritos de investigación es obligatorio el presentar 4 contribuciones que el solicitante considere más relevantes y el objetivo de esas 4 contribuciones es facilitar a las comisiones una visión del candidato en función de lo que el propio candidato quiere resaltar. En cuanto a docencia, pues hay un número mínimo de años de experiencia que también depende del cuerpo docente al que se solicite la acreditación y además se exige que el solicitante haya recibido una valoración positiva de la actividad docente dentro de programas de calidad de la docencia que dispongan las universidades. Con respecto a méritos específicos para catedráticos de universidad, los solicitantes tienen además que incorporar indicios sobre su trayectoria de liderazgo y reconocimiento externo y eso es un mérito que es, como digo, se tiene en consideración a la hora de la acreditación para catedráticos de universidad. Además de esos méritos obligatorios, existen lo que se llaman méritos complementarios. Esos méritos complementarios tienen como objetivo el contrarrestar cuando los méritos obligatorios no alcanzan el nivel apropiado y tal y como dice la normativa se determinará un umbral de incumplimiento para poder conseguir esos méritos complementarios. Y existe también un último bloque de méritos compensatorios que también están pensados para complementar insuficiencias en la actividad. Bien, hemos estado hablando todo el rato de universidades públicas, pero si recordáis, en la representación gráfica de porcentajes he mostrado que los criterios para medir los méritos de un solicitante para contratado doctor y para profesor de universidad privada son los mismos y eso es una decisión asumida en todas las comunidades autónomas. Con respecto a las universidades privadas, la LOU dice, ligado al personal que forma parte de las instituciones, determina que al menos el 50% tiene que estar en posesión del título de doctor y al menos el 60% del total debe conseguir una evaluación positiva de la ANECA o del órgano de evaluación externa que la ley autónoma determine, es decir, traslada también en este caso la tarea de la acreditación a las agencias de las diferentes comunidades autónomas. Bien. También me gustaría destacar brevemente que existen 2 comunidades autónomas que han construido un recorrido por la vía contractual un poco diferente al que yo os acabo de presentar y que la LOU presentaba. Es potestativo de las comunidades autónomas el haberlo desarrollado y en concreto en Cataluña
y en el País Vasco sí que a lo largo del tiempo han desarrollado un recorrido un poco diferenciado. En este gráfico extraído de ACU, de la Agencia Catalana, y que estaba dejado en la web desde abril del 2012, aquí podemos ver que en el recorrido por la vía contractual aparece el puesto de lector, seguido del puesto de agregado y por último seguido el puesto de catedrático. En la vía contractual el puesto de catedrático no está como tal en el resto de comunidades autónomas, porque si observáis, la vía funcionarial sí que pasa por la acreditación por ANECA y en cambio en la vía contractual es la agencia catalana quien realiza la acreditación correspondiente. El puesto de lector tiene un aspecto parecido al de ayudante doctor, diría yo. Es un contrato laboral temporal por 5 años y el puesto de agregado debería tener, entiendo, una correspondencia bastante cercana al de titular de universidad o al de contratado doctor. Bien, con respecto a la comunidad autónoma del País Vasco, Unibasc, que es la agencia de calidad del País Vasco, también tiene un tipo de plazas un poco diferentes. Aquí en esta tabla que está extraída de la web de Unibasc, vemos la correspondencia entre las distintas plazas. Unibasc tiene la plaza de adjunto, que es equivalente a la de ayudante doctor, la plaza de ayudante, que se corresponde con el contratado doctor dentro del programa PEP, y luego la plaza de pleno, que entiendo que tiene una correspondencia con la de la plaza de catedrático funcionarial. Bien, voy acercándome un poco hacia el final de mi presentación y lo que voy a mostraros ahora es hacia dónde va la universidad. Yo entiendo que este tipo de reglamentación de alguna manera va a mostrar los cambios de criterios en algunas de las normas que yo os acabo de indicar. Vuelvo a resaltar que estoy mostrándoos a partir de ahora y hasta el final de mi presentación información de un borrador. Este borrador es un anteproyecto de ley que aún no existe en la realidad y por tanto lo que yo diga ahora puede ocurrir que finalmente no se lleve a la práctica. Yo confío en que mucho del espíritu de lo que aquí está aparecerá y entonces como tal creo que era un buen momento ahora de mostrároslo. Bien, hay cambios con respecto a la carrera laboral, porque la carrera laboral en la universidad, de alguna manera, este borrador la intenta reforzar. Pero fijaos que, en cualquier caso, se sigue destacando que en el conjunto del Estado la carrera funcionarial debe ser mayoritaria y preferente y que la plantilla permanente en cada universidad pública debe contar con un mínimo de un 51% de personal funcionario. En cuanto a las figuras funcionariales se mantienen, titular y catedrático de universidad, pero las figuras laborales hay algún cambio. Aparece la figura de ayudante doctor y hay un correspondiente que pasa a llamarse profesor doctor. Desaparece el contratado doctor y en cambio en ese recorrido, las figuras contractuales, está el nuevo puesto de titular contratado de universidad y el catedrático contratado de universidad. La idea es que sean las comunidades autónomas las que desarrollen esa carrera laboral, garantizando en todo momento que los criterios mínimos de evaluación sean equivalentes con respecto a los de la carrera funcionarial y además se solicita que haya un acuerdo entre las diferentes comunidades autónomas para que esos criterios sean lo más similares posibles. Fijaos que aquí se destaca mejor el planteamiento de que la carrera académica se va a desarrollar en 3 fases sucesivas, una fase inicial de incorporación, una fase siguiente de consolidación y por último la promoción, y en todas ellas el punto de partida es el doctorado, la condición previa para el desarrollo de todo ese desarrollo
profesional universitario. En la fase inicial... 5 minutos, Javier, 5 minutos. Vale, voy a intentar ajustarme. En la fase inicial, el profesor doctor está pensado para atraer talento y rejuvenecer al profesorado. Fijaos que desaparece la acreditación que ahora es obligatoria para los ayudantes doctor. No hace falta tener una acreditación fuera de la universidad. La figura está pensada como entrada al sistema y que después, posteriormente, se consolidará en el puesto de titular contratado o catedrático contratado. Además de esas figuras, existen otras complementarias, que la figura de profesor distinguido para impulsar la internacionalización y luego el profesor emérito y otra novedad, el profesor sustituto. El profesor sustituto, como ahora luego veréis, está pensado para cubrir bajas de profesorado y con actividad exclusivamente docente. Y también se plantea que las universidades podrán ofertar plazas bajo la figura de profesor contratado no doctor, pero con cuidado, porque realmente no forman parte, luego tienen que integrarse en la carrera académica posterior. Bien. Con respecto al personal, a los porcentajes, yo os decía que el profesorado contratado laboral temporal en la LOU era de un 40% y aquí se reduce el tope a un 35%. Como yo comentaba ya hace un momento, las agencias de evaluación deben establecer criterios mínimos, deben ser públicos y los criterios tienen que seguir, como no podía ser de otra manera, los asociados a los ESG. Y también se pide que los criterios ligados al profesorado titular y catedrático laboral sean equivalentes a las figuras de titular y catedrático de universidad. ¿Vale? Hablar de cada uno de ellos. Otra cuestión que también cambia es la dedicación. La dedicación cambia con respecto a la situación actual en cada una de las plazas. Por ejemplo, los profesores doctores tendrían un máximo de dedicación de 180 horas. En los profesores titulares contratados se les va a exigir una estancia única de 9 meses en alguna entidad de reconocido prestigio diferente a donde realizó la tesis. Y a los catedráticos, pues también necesitarán la acreditación o bien de la ANECA o bien de las agencias de evaluación autonómicas, y está claro que es el puesto de consolidación. La idea de los profesores distinguidos es traer la excelencia científica, tecnológica, humanística o artística, y para ello con una dedicación máxima de 180 horas por curso académico y un contrato no inferior a 6 meses ni superior a 3 años. ¿Vale? De los eméritos no hay mucho cambio y los sustitutos, lo que os decía, serán docentes pensados para sustituir al personal docente con derecho a una baja, entrarán por una bolsa de trabajo, tareas docentes con una extensión entre 60 y 240 horas, y la duración del contrato abarcará el tiempo en el que esté vigente la causa que lo justificó. ¿Vale? Con respecto a los cuerpos docentes universitarios de catedrático de universidad y profesor titular de universidad, no hay mucho que añadir, será similar, se mantendrá esta acreditación estatal, estará regulada por la ANECA y en principio yo creo que no va a haber demasiada diferencia entre uno y otro. Algo que no he comentado en mi presentación era la forma en la que los investigadores que forman parte de programas de excelencia nacionales o internacionales, cómo se pueden incorporar al sistema de contratación. Para ello se les exige ya, y yo creo que eso se mantendrá, la certificación I3. Para conseguir la certificación I3 los criterios son estar acreditado a profesor contratado doctor o titular de universidad, haber transcurrido un mínimo de 6 años desde la obtención del doctorado, tener una experiencia postdoctoral no inferior a 24 meses y tener una trayectoria investigadora destacada. ¿Vale? Lo que os decía de la dedicación cambia, porque ahora la horquilla en la dedicación del profesorado a tiempo completo pasa entre 120 y 240
horas, entre un mínimo y un máximo de 120 y 240, incluyendo la dirección de trabajo final de grado y máster, la dirección de tesis doctoral y el seguimiento de prácticas externas. Y todo eso, además, dando entrada al profesorado de las universidades de otros Estados miembros de la Unión Europea que hayan concedido la certificación en su país, que también automáticamente formarán parte de la competencia a la hora de competir por los puestos correspondientes. Y además, al final, hay una serie de disposiciones transitorias pensadas para regular aquellos cambios que dejarán pendiente, por ejemplo, qué ocurre con la gente que no haya tenido una tesis, o etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Es verdad que he hecho un barrido muy largo por todas las distintas alternativas que hay en el proceso de acreditación, pero de alguna manera mi objetivo era generar un poco que reflexionáramos o que viéramos cuál es el sistema de acreditación del profesorado de la Universidad Española, y acabo de esta manera. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y yo confío que en este tiempo un poco acelerado en el que os he estado mostrando mucha información, pues espero haber contribuido a que hayáis pensado en algo de lo que os he contado. Muchísimas gracias a todos por escucharme, y estoy abierto a recibir preguntas si alguien tiene algo que plantear. Muy bien, Javier, muchas gracias por tu presentación. Todavía no hay muchas preguntas, entonces, si te parece, me voy a tomar la licencia de empezar preguntando yo, ¿vale? Claro que sí. Sí, primero te quería hacer un comentario, una reflexión personal, y luego pues un comentario también sobre la cuestión de calidad. A ver cómo lo ves tú. Yo creo que el programa de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, con todas sus imperfecciones, creo que ha sido un soplo de aire fresco en la universidad. Es decir, la forma anterior que tuvimos durante muy poco tiempo, que fue la habilitación, se demostró claramente ineficiente por cuestiones, digamos, operativas. Y lo que había antes, pues era un poco un tema, en fin, como poco, bastante endogámico, donde lo único que había que conseguir era tener 3 votos de 5 con tribunales que en la mayoría de los casos estaban preparados ad hoc para el propio candidato o candidata. Entonces, creo que el programa de acreditación nacional pues ha sido un aldabonazo muy importante, porque es una condición sine qua non que te da un ente independiente que no está ni en tu comunidad autónoma ni en tu universidad, y que evalúa con unas reglas bastante estrictas pues tu trabajo, y a partir de ahí pues obtienes una valoración. Siempre está pues la persona que está, pues digamos, entre, como se suele decir, entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Está un poquito por arriba, un poquito por abajo, y ahí, digamos, está el aspecto dubitativo, pero en general, pues digamos, las cosas están claras. Bueno, esto es una reflexión que si quieres la comentas. Y ahora yo te quería también comentar un tema que para mí es importante, y es el concepto de calidad. Todo el mundo tiene claro que es un móvil de calidad, que es un coche de calidad, que es un portátil de calidad, pero la calidad en la docencia y la calidad en la investigación son términos que no son fáciles de fijar, ¿verdad? Porque al final las reglas de medir las establece quien las establece, y pues nos pueden parecer correctas o no. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Simplemente como un ejemplo. Cuando uno pide sexenios de investigación en las áreas nuestras, en ciencia y en ingeniería, bueno, pues está claro que si pones 3 Q1, pues te dan el sexenio. Y si no, pues Q2, y ahora lo mezclas con Q3. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué tiene más calidad? ¿Un Q1 que no tiene citas o un Q4 que tiene 200? Porque al final creo que la calidad la demuestra que lo que tú haces le interesa a la gente, ¿no te parece? Sin duda, pero de todas maneras, a ver, es verdad que el concepto de calidad genera mucha discusión, porque es verdad que puede ser muy subjetivo, pero precisamente el esfuerzo que se ha realizado y ya lleva unos cuantos años las diferentes agencias y la propia estructura universitaria está haciendo,
está intentando objetivar ¿y cómo se objetiva la calidad? Pues incorporando indicadores que permitan medir diferentes criterios que, superados, constituyan unas exigencias mínimas que cualquier actividad, en este caso universitaria, tenga que cubrir. Y entonces a eso es a lo que se han ido dedicando las agencias, y eso ha dado como resultado la construcción de los distintos programas de evaluación y los distintos indicadores que cada uno de los que intervenimos en la universidad somos conscientes que en todo momento se están midiendo todos los distintos aspectos de cada una de las acciones que estamos haciendo. Pero en cualquier caso, yo creo que la mejor medida de la calidad es la que garantice que nuestros estudiantes, cuando finalizan su formación, si hablamos de títulos, que los estudiantes alcancen las competencias para los que el título se desarrolló. Y eso es el objetivo. Fijaos que entre los criterios en los criterios de los ESG, de los estándares de calidad, uno de ellos es el garantizar que la docencia esté centrada en el estudiante. Y eso es algo que tenemos que transformar, y que yo creo que aún hay gente reacia un poco a construir una nueva universidad, pero yo creo que sí que hace falta. Y estamos en un momento crítico del sistema. Yo creo que la COVID, la pandemia, nos ha hecho reaccionar muy rápido, tal vez sin reflexionar, pero ahora, después de los meses, nos está indicando que tenemos que esto ha habido también cosas buenas en las acciones que hemos hecho, de tal manera que esas cosas buenas que estamos transformando deberían llegar para quedarse. Por eso, fijaos que una de las cosas que yo os he dicho al principio de mi presentación tiene que ver con la regulación de la docencia híbrida. Parece claro que hay que encajar dentro de la actividad académica una docencia que no tiene que ser totalmente presencial, no es imprescindible. Yo creo que el estudiante, además, cada vez reacciona peor a una docencia presencial en el que le repetimos lo que ya tiene en los libros o lo que ya tiene en el material que le hemos facilitado. El aula tiene que ser un lugar diferente, en el que el estudiante sea tutelado por el profesor, que el estudiante vaya moviendo él ese proceso de aprendizaje, y el papel del profesor tiene que cambiar. Y en ello estamos. Pero en cualquier caso, y volviendo un poco, porque creo que me he ido con respecto a tu pregunta, la calidad sí que está definida en esta temática a partir de esos indicadores. Yo creo que sea cual sea, si hablamos de acreditación del profesorado, se ha establecido una serie de valores numéricos y una serie de indicios de calidad en cada uno de ellos, de tal manera que todo ello constituye una organización que permite medir y que permite acotar y que permite indicar, porque tampoco tendría mucho sentido ordenar más allá de que se cumplen unos mínimos en cada una de las situaciones. En el caso del profesorado es evidente que para ser de cualquiera de las categorías que hace falta pasar por una acreditación, se han determinado cuáles son esos mínimos, se está trabajando por ajustar mejor esos criterios para que esos criterios sean lo más cercanos a la realidad posible, pero una vez definidos, esos criterios mínimos son unas reglas conocidas por todos los que participamos de ellas, y esa es la mejor manera de avanzar. Bien, Javier, muchas gracias. Vamos a pasar ya al turno de preguntas de las personas que están asistiendo a la reunión. Empezamos por Carlos Rivera, que nos pregunta cómo afectaría la nueva ley a las acreditaciones que ya se hayan obtenido previo a ella. En principio, es un futurible, pero yo entiendo que no debe tener ninguna consecuencia. Las acreditaciones actuales, en todas ellas hay una correspondencia prácticamente con las futuras cuando lleguen. Algo que yo creo que sí que he dicho, pero repito, estamos hablando de un borrador.
mis sensaciones de los últimos días es que no va a ser inmediato que se ponga en marcha, porque yo creo que estamos en una situación económica compleja que no va a permitir, porque está claro que este documento, cuando se ponga en marcha, necesitará de una incorporación de recursos y no creo que estemos ahora en un momento apropiado para incorporar nuevos recursos al sistema. Y entonces es una apreciación personal. Ahora estoy hablando como Javier, no como el director de una agencia de calidad, pero yo creo que es probable que este nuevo estatuto no sea aún no sea el 2021 el año en el que pase a ser real. Muy bien. Sergio Martín nos pregunta que, bueno, aparte de darte las gracias por la ponencia que califica de muy interesante, pues se pregunta que a qué se deben estos cambios. ¿Cuál es la motivación para generar estos cambios en los cuerpos docentes? Bueno, es verdad que si revisamos, si recordáis, he mostrado que hay dos comunidades autónomas en las que hay un perfil del profesorado un poco diferenciado. Yo creo que se está construyendo un recorrido laboral completo, cosa que antes no había. Por ejemplo, en la estructura que organizaba la LOU, dejaba el final de la plantilla constituida solo por personal funcionario. Ahora se está desarrollando un recorrido desde el punto de vista laboral y hay un recorrido que comienza desde la entrada en la universidad y que acaba llegando hasta el puesto de catedrático contratado. No tengo muy claro qué puede haber detrás de eso. No sé si hay algún interés en vaciar de funcionariado el profesorado de la universidad. Algo que me genera dudas, y vuelvo a hablar otra vez como profesor universitario más que como director de una agencia, es qué diferencia hay entre un catedrático funcionario y un catedrático contratado. Si las universidades no perciben que hay algo interesante de un puesto con respecto al otro, el migrar, el duplicar, eso solo va a generar ruido más que otra cosa. Pero vuelvo a decir que es una apreciación personal. Sí que he tenido alguna reunión con gente de las universidades de la Comunidad Valenciana en la que ese tema ha salido. El tema de, por ejemplo, que las exigencias de dedicación se reducen con respecto a la situación actual, lo que quiere decir que para mantener la docencia necesaria habrá que multiplicar la plantilla, porque con la plantilla nueva no habrá capacidad para atender todos esos créditos que hay en estos momentos. Entonces, eso es algo que habrá que reflexionar, porque desde luego también hay que añadir la situación de envejecimiento de la plantilla, que eso en algunas universidades es más dramático que en otras. Hay algunas universidades donde la edad media es muy alta y hay algunas, las menos, en las que aún tienen algunos años por delante para conseguir construir una estructura de plantilla mejor. Pero no sé las causas de desmontar. Sí que parece claro que es bueno, por ejemplo, que el puesto de entrada en la universidad no necesite una creación de una acreditación externa. Por ejemplo, que el ayudante doctor, que ahora sí que necesita estar acreditado, que ahora sea la propia universidad la que revise sus méritos, a lo mejor es una buena idea, porque es alguien que se está formando y que está empezando. Algo que creo que no he comentado es, está previsto que ese profesor doctor que tiene una vida de 4 o 5 años, a mitad de ese tiempo va a tener una revisión de méritos, pero también será gestionada internamente por la propia universidad. Eso habrá que concretarlo qué significa o qué consecuencias puede tener o si es solamente como el seguimiento que hay de títulos. Entonces, hay mucho por definir aún. Yo creo que es una buena idea. Yo creo que este borrador tiene muy buenas ideas, pero hay algunas que necesitan una concreción más clara. Y desde luego no sé responder a la pregunta que me hacías de cuál es la causa de este cambio en la plantilla, más allá de que a la vida laboral sí que la completa del todo. Sí, Antonio Márquez se plantea
si habría algo en el estatuto del personal docente investigador que contemplara figuras intermedias entre catedrático de universidad y profesor titular de universidad. Y también si se plantearía especializar, digamos, de forma independiente el concepto de docente y el concepto investigador. Yo creo que eso no está muy bien contemplado en esta propuesta, porque realmente el recorrido está planteado para un recorrido docente e investigador a lo largo de toda la trayectoria. Está claro que existen investigadores dentro de programas de excelencia que finalmente van a poder encajarse dentro de las acreditaciones en las últimas fases, pero ahí hay un problema que no está resuelto en esta propuesta, y es ¿qué ocurre? Esos investigadores probablemente no tengan méritos docentes, y hay una exigencia escrita que yo no le he comentado, que es que en la valoración de méritos yo creo que se indica que se debe considerar al 50% méritos de docencia y méritos de investigación. Eso deja fuera de lugar a los investigadores, porque probablemente si tienen méritos docentes serán escasos. Y entonces una de las críticas que escuché decir a alguien no hace mucho a esta propuesta era que abría la vía más al personal que ha empezado con la docencia, más que aquel que ha apostado por la investigación. José María Alonso, que es investigador en Ramón y Cajal, en la Universidad de Santiago de Compostela, nos plantea, Javier, que si tienes idea de sobre qué fecha estaría disponible o estaría aprobado o estaría vigente el nuevo estatuto de profesional docente e investigador. Vale, yo pensaba que era algo bastante rápido porque, como os anunciaba, es la tercera versión del borrador ya, pero no me atrevo a decir nada porque lo que os comentaba hace poco es la sensación es que no es el momento ahora, parece que los últimos pasos no sé si se van a dar de manera inmediata. Entonces es probable que esto no tenga una existencia real en los meses inmediatos. Pero no puedo decir más porque no conozco más. Nuria Porras se hace algunas preguntas sobre la ambigüedad de algunos términos a la hora digamos, de autoevaluarse los propios candidatos, ¿no? Y entonces, pues nos pone un ejemplo claro de cómo se pueden demostrar aspectos cualitativos como la capacidad de liderazgo que se establecen para el acceso a la acreditación como catedrático. ¿Y dónde se regula de forma más concreta requisitos como el número de publicaciones? Vale. Y otros. Vale, has dado en el clavo. Es verdad que entiendo que la manera de medir el liderazgo finalmente vendrá determinado por mostrar que has sido el líder de grupos, es decir, que el asumir que si ya lo has sido es porque lo eres. O sea que si has gestionado equipos de trabajo, será una manera de mostrar los méritos. Es un tema que me sobrepasa, lo siento, pero prefiero no ir por ahí porque no tengo claro, no sé en concreto cuál es la manera que lo están midiendo. Con respecto a la otra parte, a ver, ¿me la puedes repetir? Sí, pues habla de dónde puede encontrar una regulación más específica, más concreta sobre asuntos como el número de publicaciones y demás. Vale. Eso yo diría que lo puede encontrar en función de la rama a la que pertenezca, porque hay distintas comisiones. Yo ahí no he entrado porque, a pesar de eso, os pido disculpas porque he gastado muchas transparencias, porque he intentado abarcarlo todo, pero finalmente al final ha sido demasiado amplio. Pero aún había más cosas que podía haber contado, y entonces en algunas de las transparencias yo decía que cada rama determina la cantidad de los mínimos de publicaciones y tal, y yo entiendo que eso, si hace una búsqueda en el programa correspondiente dentro de la NECA, esa información tiene que ser pública, entonces ahí la encontrará. ¿Cuáles son los méritos concretados
para cada una de las ramas o para cada una de las comisiones que realizan esa acreditación, porque yo no he descendido a contarlo aquí. Ya. Pero sí que está, yo creo que eso sí que está. José Alonso nos pregunta sobre si en la transición entre el estatuto viejo, como él le llama, y el nuevo, pues va a haber un parón de acreditaciones. No tiene por qué, porque ya, dependiendo del ritmo con el que finalmente el nuevo estatuto entre en vigor, hay un transitorio que habla de al menos 2 años en cada una de los tipos de plazas, y eso debería posibilitar que se pueda seguir aplicando la normativa previa hasta que se ponga en marcha la nueva. Tampoco es una respuesta que me atreva a confirmar porque tampoco tengo noticias de cómo se va a desarrollar. Desde luego, desde mi perspectiva, yo entiendo que no habrá un parón. Algo siempre ocurre, o sea que cada vez que hay algún cambio en la normativa siempre hay un pequeño retraso, pero no debería ser muy significativo en este caso, porque siempre hay una correspondencia clara en casi todos los nuevos puestos con respecto a los puestos precedentes. Y hay unas últimas, en mis transparencias, en las últimas que apenas he podido mostrar, ahí se decía, hay una serie de acciones transitorias que facilitan cómo migrar de una situación a otra. Una cuestión que no he contado, pero yo creo que es problemática, se dice que la plaza de contratado doctor como tal desaparece y pasarán a ser titulares contratados de universidad, pero se dice que tienen que estar acreditados para titulares y entonces a lo mejor la exigencia puede darse la paradoja de que haya algún contratado doctor, es decir, alguien que sí que consiguió la certificación de contratado doctor, pero luego cuando pida la de titular de universidad no la consiga. Y eso puede generar algún ruido también por ahí, que eso son solo cuestiones de reflexión. Tenemos otra pregunta de Juan Luis Navarro, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se plantea lo que suele ocurrir siempre, ¿no? Cuando hay un cambio todo el mundo piensa que se van a endurecer los criterios, ¿no? Y entonces él un poco se pregunta eso, que si se van a endurecer los criterios para 2021. No creo. No es ese el objetivo de la nueva normativa. Al contrario, yo creo que en algunos casos se intenta facilitar, se intenta flexibilizar las exigencias para dar perfiles más heterogéneos y eso no tiene que tener como efecto el que se endurezcan. Tampoco tengo mucha capacidad de decisión ahí, o sea que no me atrevo a confirmarlo, pero desde luego no creo que ese sea el efecto inicial. No lo creo. Y por último, Alex Vía pues se plantea una pregunta que un poco todos tenemos en la cabeza, ¿no? A raíz de los acontecimientos que han habido con las autonomías en la forma del enfoque del COVID-19, ¿no? Él se plantea que si pueden haber solapamientos, conflictos de competencia entre las diferentes agencias de evaluación autonómicas e incluso con la nacional también, claro. A ver, eso puede ocurrir, pero existe la asociación de agencias, que es REACU, en el que formamos parte de ella todas las agencias, las 11, incluida ANECA. Yo creo que la organización a través de ENCUA, el que se consiga la certificación externa, eso va a ir evolucionando de tal manera que, y yo creo que el nuevo reglamento, el nuevo estatuto, traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de la acreditación de más posibilidades de puestos. Y eso va a descentralizar la acreditación, pero evidentemente puede darse la situación de que haya una acreditación más sencilla que otra. Yo confío en que eso no llegue a ocurrir, pero siempre existe ese rumor de que acudo a una agencia y es más fácil que me acrediten que en otra. Esa situación desde REACU se va a intentar que no se dé. Y desde luego la competencia con respecto a la Agencia Nacional
cada vez se están dando pasos para que quede todo más claro. Y desde luego no tiene mucho sentido duplicar actividades, no tiene sentido que se le pida o a las universidades o al personal que tenga que acudir a 2 agencias para hacer una acción similar, y eso estamos trabajando para que en el futuro no ocurra ninguna vez. Entonces yo confío en que no vaya, que esa duplicidad no exista y que ese trabajo de coordinación cada vez sea más potente, de tal manera que demos un servicio cercano al usuario, y que lo normal es que si uno está en la comunidad, que incluso, fijaos, y lo que voy a decir a lo mejor un poco desmonta mi argumento. La idea es que uno pueda conseguir la acreditación en cualquiera de las agencias, que no haya que ir a la de tu región, que cualquier agencia, incluso saliendo de España, cualquier agencia que esté certificada por ENQA, que forme parte del listado de EQUAR, está capacitada para realizar todas las tareas de acreditación, y el resultado de esa acreditación es obligatoriamente válido en toda la Comunidad Europea. Eso significaría que se desmonta la idea de localización y a partir de ahí uno elige cuál es la agencia de la que se siente más seguro para trabajar con ella. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por tu magisterio en tu presentación y sobre todo por las aclaraciones que nos has dado en el turno de preguntas, que seguro que han clarificado mucho aspectos complejos sobre el tema que hemos tratado. También agradezco mucho a todas las personas que han seguido esta presentación y, por supuesto, a todas aquellas que han planteado preguntas y aclaraciones para enriquecer esta presentación.